Hola. Continuando con el teorema de Pitágoras, veremos la siguiente situación. Imaginemos que hay que construir una casa. Y bien, nosotros queremos que los muros sean perpendiculares. En tal caso, es muy fácil dibujar en el plano, con instrumentos de dibujo o con software adecuados, ángulos rectos, ¿no? Pero en la práctica, si yo tengo que construir una casa, ¿cómo se logra ese ángulo recto en el terreno? ¿Cómo logramos que este ángulo, por ejemplo, sea recto? Pues bien, se utiliza una técnica milenaria que traemos al presente gracias a los egipcios, que tenían que medir y reconstituir parcelas para cultivar luego de las crecidas del Nilo. Y consiste en lo siguiente. Cualquier obrero, cualquier albañil sabe que si toman una cuerda y la dividen en tramos iguales, ¿no? En tramos iguales. No importa cuánto tenga cada tramo. Pero, imaginemos que cada tramo es 1 metro, por ejemplo. Si logra construir un triángulo que tenga como lados 5, 3 y 4, pues bien, ellos están seguros que ese triángulo será rectángulo. Entonces imaginemos que toman una cuerda, dividen en tramos de 1 metro, entonces toman 5 metros, 3 metros, 4 metros, unen estos extremos de la cuerda, imaginemos que acá es el extremo y acá está el extremo de la otra cuerda, unen los extremos y reconstituyen el ángulo recto. Luego trazan a tampiolas, a tableros que están plantados enterrados en el terreno y logran que les quede el ángulo recto. Pues bien, vamos a verificar por qué es eso. Bien, recordemos un poco. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, en triángulos rectángulos, en la primera parte vimos que el teorema de Pitágoras, si yo tomo las medidas de los catetos y sumo sus cuadrados, en todo triángulo rectángulo, esa suma es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. C es la medida de la hipotenusa. Eso se cumple en todos los triángulos rectángulos. Pues bueno, vamos a concentrarnos en este. La pregunta es, el cuadrado de 4 más el cuadrado de 3, ¿es igual al cuadrado de 5? Eso es una pregunta. ¿Esa igualdad es cierta? Pues bien, vamos a ver. El cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 3 es 9, y 16 más 9 es 25, que a su vez es el cuadrado de 5. Entonces se verifica. Pues bien, entonces 4, 3 y 5 son las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Bien, entonces el teorema recíproco de Pitágoras, o recíproco del teorema de Pitágoras, asegura lo siguiente. Si tres números positivos A, B, C cumplen que el cuadrado de A más el cuadrado de B más el cuadrado de C es igual al cuadrado de C, entonces A, B y C son las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Si se cumple esa igualdad, lo que vimos anteriormente en el teorema de Pitágoras, entonces esos tres números tienen que ser las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Pues bien, A y B serían las medidas de los catetos y C sería la medida de la hipotenusa. En particular, si A, B y C son números enteros positivos, se dice que A, B y C forman una terna pitagórica. Terna pitagórica. Terna viene de 3. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos un triángulo con las siguientes dimensiones. 1, 1 y raíz de 2. Ese triángulo, bueno, yo puse acá un ángulo recto, pero en realidad imaginemos que no sabemos si es un triángulo rectángulo. ¿Está? Le voy a poner vértices, voy a ponerle ABC. Entonces la pregunta, ABC, ¿es rectángulo? Y bueno, si aplicamos el teorema de Pitágoras, si ABC es rectángulo, entonces el cuadrado de 1 más el cuadrado de 1 debe ser igual al
cuadrado de la raíz de 2. ¿Está? ABC va a ser un triángulo rectángulo si solo si se cumple esta igualdad. Ahora, esta igualdad tenemos que verificar si es cierta. ¿Y cómo la verificamos? Bueno, calculamos el cuadrado de 1, que es 1, y más el cuadrado de 1, que es 1 también, nos da 2. Y el cuadrado de raíz de 2. Puedo estar tentado de venir la calculadora y decir raíz de 2 al cuadrado es igual a 1,4142, pero en realidad esto es una aproximación que nos da la calculadora de raíz de 2, ya que raíz de 2 es un número irracional. Y los números irracionales tienen una expresión decimal infinita no periódica. O sea que acá los decimales no terminan. ¿Está? En realidad la calculadora me muestra una aproximación. Y yo puedo estar tentado de tomar, por ejemplo, los dos primeros decimales. 1,41. Y bueno, si yo hago 1.41 al cuadrado, obtenemos 1,9881, que no es exactamente 2. Entonces parecería que si yo tomo 1,41, 1.9881. Entonces esto no es exactamente 2 igual a este número. Pero fíjense una cosa. En realidad, voy a ver un ejemplo acá. Si yo quiero calcular el cuadrado de la raíz cuadrada de un número, voy a probar con un número bien fácil de calcular su raíz cuadrada. Por ejemplo, 9. ¿Está? El orden sería el siguiente. Primero calculo la raíz de 9, que es 3. Y luego calculo su cuadrado, es 9. Probemos con otro número. Raíz de 16 al cuadrado. La raíz de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. Pero 4, justamente, 4 por 4 es 16, volvemos a lo mismo. En particular, si A es un número no negativo, la raíz cuadrada de A al cuadrado es A. Por lo tanto, el cuadrado de la raíz de 2 es 2 y se verifica la igualdad. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Veamos otro ejemplo. Imaginemos que tenemos este triángulo. Y este mide, imaginemos que yo lo hago con apariencia de triángulo rectángulo. Y este mide 5, este mide 4 y este mide 6. Vamos a poner el nombre. MNP. MNP es rectángulo, es un triángulo rectángulo. ¿Es rectángulo? Cuando digo rectángulo estoy refiriéndome a que sí es un triángulo rectángulo. Es la pregunta. Bueno, probemos. Tomamos los dos lados más chicos, de menor medida, y hacemos la suma de sus cuadrados. Y eso nos debería dar el cuadrado de 6. Probemos si es cierto. El cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 5 es 25, 25 más 16 es 41, y el cuadrado de 6 es 36. Por lo tanto, acá hay una desigualdad. No se verifica que la suma de los cuadrados de las medidas de dos de los lados de este triángulo sea igual a el cuadrado del tercero de la medida del tercer lado, que es la medida del lado mayor. Por lo tanto, MNP no es rectángulo. Entonces, Pitágoras me permite calcular la medida de uno de los lados de un triángulo rectángulo, pero también me permite verificar si un triángulo es rectángulo.